Estamos con el libro de Jonás. En la clase anterior empezamos a ver un poco en el capítulo 1 la desconexión que existe entre el corazón del profeta y el corazón de Dios. Eso nos lleva a nosotros también a una gran reflexión, y es que nosotros estamos desconectados del corazón de Dios. Y aunque muchas veces pensamos erróneamente que en nuestro corazón hay amabilidad y misericordia, la realidad es que no. Estamos lejos de entender el corazón de Dios. La predicación de este día le he puesto desde lo profundo del vientre del pez, también alumbra la gracia. En nuestro primer mensaje sobre el libro de Jonás, vimos cómo el profeta huye del llamado de Dios, no por ignorancia, sino por una resistencia profunda a la misericordia divina. Jonás conocía el carácter de Dios. Es un Dios justo, santo, pero también un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Su vida no fue geográfica, sino espiritual. Él descendió a Job, al barco, al mar. En ese descenso vimos cómo Dios quiere mostrar algo al profeta. Vimos cómo la gracia de Dios alcanzó incluso a los marineros paganos y cómo la aflicción puede ser un instrumento de redención. El capítulo 1 nos deja a Jonás en lo más profundo del mar, pero no fuera del alcance de Dios. El libro de Jonás no debe leerse como una simple narración para memorizar, sino como una obra profunda, estructurada. El descenso de Jonás no solo fue físico, sino también espiritual. Representa la caída espiritual de Israel, su rechazo al llamado misionero y su necesidad de restauración. En este sentido, Jonás es tanto un espejo como una advertencia para el pueblo de Israel. El uso de la estructura literaria como un quiasmo, que más adelante voy a explicar un poco mejor, y la repetición de los verbos de movimiento como descender, clamar, huir, refuerzan esta intención. El capítulo 2 entonces no es solo una oración, sino una liturgia de restauración, una confesión poética que refleja el proceso de arrepentimiento y gracia de Dios. El libro de Jonás tiene un doble propósito: didáctico, para la instrucción moral y práctica, especialmente para el pueblo de Israel, mostrando su indiferencia espiritual y su dureza del corazón, pero también profético, como un tipo de la obra redentora de Cristo. Jonás, en el pez 3 días y 3 noches, como figura del Hijo del Hombre en la tumba. Los invito a ir al texto. Vamos a leer a partir de Jonás capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 10. Nuevamente les recuerdo por qué hacemos esta lectura de esta manera. Es porque en el hebreo original, el capítulo 2 va desde el capítulo 1, 17, hasta el capítulo 10. Leemos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Leemos nuevamente el versículo 1:17a. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. El papel del pez en esta sección es crucial para comprender el pasaje del libro. ¿Fue el pez un rescate o un castigo? Esa debería ser una pregunta que debe sonarnos al leer la historia de Jonás. ¿Está Dios castigando a Jonás? ¿O está Dios rescatando a Jonás? Este versículo es clave. El gran pez no es un castigo, aunque así debía haber sido. Jonás desobedeció. Él merecía la muerte. Pero este pez no es castigo, es misericordia. Es el vientre de la gracia. Dios lo preparó. No fue casualidad, fue providencia. El verbo hebreo mana, que quiere decir preparar, aparece varias veces en el libro de Jonás. Dios prepara el pez, la calabacera, el gusano, el viento. Dios lo prepara todo. Nada escapa de su soberanía. Y en cada caso se subraya la soberanía providencial de Dios. Este patrón muestra que Dios no reacciona a los eventos, sino que Él los orquesta activamente. No es que Dios se sorprende cuando pasa algo. Él ya sabe qué va a pasar. Él los ha orquestado. El pez no es un accidente, sino un instrumento en las manos de Dios para mostrar su gracia a Jonás. Dios simplemente pudo haber dejado que Jonás cayera en el mar, se hundiera y muriera ahogado. Pero dice su palabra que Él preparó al pez. Él ya sabía lo que iba a acontecer con Jonás. Él está mostrando la gracia a Jonás. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que nuestra aflicción es para mal, pero Dios dice que es para bien? José dijo a sus hermanos, cuando estaba allá con Faraón, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Romano nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Finalmente, Hechos nos afirma, Pedro en su predicación, a este intrigado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo es el mayor cumplimiento de esta verdad. Su sufrimiento trajo salvación. Su dolor al enfrentar la justicia de Dios nos permite hoy disfrutar de la gracia redentora. En el sufrimiento del Hijo es que hoy podemos dar gloria a Dios. No escapemos del sufrimiento. La aflicción del creyente tiene un propósito. No veas tu aflicción como algo malo. Dios está ejecutando su gracia. Los dolores, la oscuridad, pueden parecer el fin de todo, pero no lo son. Dios está mostrando su gracia. Jonás descendió a Job, luego al barco, luego al mar y finalmente al vientre del pez. Cada vez era un paso más profundo a la oscuridad. Cada vez descendía más y se alejaba más de Dios. Él cayó al fondo, al lugar más oscuro. Estaba dentro de un pez en el mar. No había salida. Cayó lo más bajo posible. Dios muchas veces permite que toquemos fondo. Reconozcamos que eso es una gracia de Dios. Él quiere enseñarnos algo. Él quiere mostrar su misericordia.
como Job, como David, como tantos otros, la aflicción puede ser una manifestación del amor de Dios, no del castigo. El creyente debe sufrir aflicción. Es parte de su peregrinaje, es parte de su crecimiento espiritual. El pez representa una muestra de amor para Jonás. En lugar de morir en una tormenta, en lugar de una muerte inmediata, como Usa, que nos ha hablado Pastor Arles, Dios ha movido a un pez. Dios movió la naturaleza por amor de Jonás. Vientos, muévanse. Tormenta, venga. Pez, traga a mi hijo Jonás. Dios ha movido todo por amor de Jonás. Y aún con sus faltas, sus fallas, Dios envió un pez para rescatarle. La aflicción nos lleva a buscar más a Dios. Nos vacía de orgullo y nos prepara para la obediencia. Cuando más recibimos aflicción, más es destruido nuestro orgullo. Ven a Jonás en el primer capítulo recibir un llamado de Dios de levantarse y ir a Nínive. Él en su desobediencia y orgullo va en contra de ese llamado. Y ahora está dentro de un pez, sin lugar a dónde ir. Su orgullo es masacrado. Pero en medio de eso, su intimidad y obediencia empieza a crecer. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pablo enseña que existe una cadena de crecimiento espiritual. La tribulación es el inicio del proceso que lleva a una esperanza firme en Dios. Entre más recibes aflicción, más crece la fe y la esperanza en el Hijo. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento es leve, momentáneo, comparado con la gloria eterna. Un día estaremos con Él eternamente. El sufrimiento que tenemos hoy acá es pasajero. No por eso voy a decir que no es doloroso. Pero es pasajero cuando lo podemos medir contra la eternidad. Estamos dispuestos a ver la aflicción como una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos a Dios íntimamente. Cuando estás en aflicción, es el momento en el que el creyente verdadero más va a buscar a Dios. Eso significa que la aflicción está siendo puesta porque Dios te ama tanto que quiere que lo busques más, que te acerques más. El anterior sermón creo que lo había dicho. Una de las conclusiones del libro de Job es maravillosa. Después de que pasa todos los eventos de lo que le suceden a Job, él dice, de a oídas te había oído, mas ahora realmente te conozco. Ese es el propósito esencial de la aflicción de Job. Conocer más a Dios, acercarse más a Dios, entender más a Dios. Su aflicción tuvo un propósito enorme en su vida. Posteriormente el texto nos dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora el texto nos lleva a una meditación sumamente profunda, porque nos lleva a reflexionar 3 días y 3 noches. Esto automáticamente nos debe hacer una conexión con algo.
Hasta aquí algunos podemos hacer esa relación, referencia de que está apuntando a Cristo. Pero no queda aquí, sino que Jesús mismo utiliza esa referencia. Y eso es algo que debemos de meditar. ¿Por qué Jesús decide utilizar a Jonás para representarse? Para eso, los invito a ir a Mateo 12, del 38 al 42. Nos dice, entonces, algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron, Jesús le dijo, Maestro, queremos ver una señal milagrosa de tu parte. Él respondió, una generación malvada y adúltera pide una señal de milagros, pero no se les dará ninguna, excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y ahora, uno más grande que Jonás está aquí. La referencia de Jesús a Jonás no es meramente ilustrativa, sino tipológica. Jonás es un tipo de Cristo, con su descenso, su permanencia en la muerte y su liberación. Pero la comparación también resalta el contraste. Jonás desciende por desobediencia, Cristo lo hace por obediencia. Jonás es salvado por gracia, Cristo es quien otorga la gracia. Esta tipología no es solo válida en la historicidad de Jonás, es decir, no solamente nos está mostrando que la historia de Jonás es verdadera, sino que lo inserta en el drama redentor de la Escritura. ¿Jonás merecía estar ahí? No. Pero Dios ha decidido que Jonás iba a mostrar cómo iba a morir el Cristo. Jonás solamente es un peldaño para mostrar la gloria de Dios. Su vida no fue importante, sino lo que Dios quería mostrar por medio de ella. Jonás, no siendo merecedor de nada, está aquí. Está siendo utilizada para mostrar el plan redentor del Hijo. Eso debe de maravillarnos. ¿Tenía Jonás por qué estar acá? No. Pero Dios quiso hacerlo. Dios quiso mostrar a través de su historia cómo Cristo iba a morir. Nótese que Jesús se compara con Jonás en 2 aspectos. Jonás fue sepultado en el vientre del pez y por lo tanto Jesús será sepultado en el corazón de la tierra. Es importante aclarar que el corazón de la tierra no se refiere al infierno, sino a que Cristo vino a morar con los hombres, a una tierra corrompida de pecado, siendo Él sin pecado. Y así como Jonás fue un predicador de arrepentimiento en Nínive, uno mayor que Jonás también ha venido predicando de arrepentimiento, es decir, el Cristo. Así como Jonás y su predicación fueron una señal para los ninivitas, también Jesús y su predicación son una señal para la generación actual. De igual manera, así como la predicación de Jonás fue validada por la liberación milagrosa del pez, también la predicación y la misión de Jesús serán validadas para la liberación milagrosa en el caso de la resurrección. La predicación de nuestro Señor en este punto es contundente. La generación actual, fariseos y maestros de la ley, deben arrepentirse, como lo hicieron los ninivitas, porque alguien superior a Jonás está presente, un mayor y mejor profeta. Jesús es el mayor profeta de todos, mayor que Jonás, porque el cumplimiento de todo lo que era Jonás
se presenta en Cristo. Su misión solo presagiaba a alguien mayor. Y estas palabras, hermanos y amigos, son perpetuas. La misma predicación que fue dada a Nínive, la que fue dada a los fariseos y maestros de la ley, hoy es expuesta ante ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Porque uno más grande que Jonás, Cristo, es el que lo reveló. Y su escritura sigue permanente para siempre. No cambia. Él está presente hoy aquí. La escritura muestra a Cristo, el mayor profeta. Hoy en su escritura se predica nuevamente arrepentimiento a los ninivitas, a los fariseos. ¿Escucharás hoy su voz? El texto nos dice ahora, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Este versículo marca el inicio de la restauración. Jonás, que no había orado en todo el capítulo 1, más bien había huido de la presencia de Dios, ahora clama. La oración es el primer signo de arrepentimiento y de vida espiritual. A diferencia de otros profetas y sacerdotes, cuando leemos la escritura, vemos que eran hombres entregados a Dios en oración constante. Su vida era eso. Pero Jonás quería huir de Dios, por tanto no quería orar a Dios. Eso también implica huir de la oración y de la comunión con Dios. No sé si lo han notado, que esa es una característica esencial cuando nosotros hemos pecado contra Dios. Queremos huir de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? No orando. Creemos que al no orar, Dios simplemente va a ignorar lo que yo hice. Y erróneamente lo que no entendemos es que más nos alejamos de Dios y por tanto más nos hundimos igual que Jonás. Jonás se pudo haber arrepentido desde antes, pero necesitaba hundirse más. No solo fue a Job, no solo quería ir a Tarsis, no solo se montó en un barco, tuvo que descender al vientre del pez. Albert Martin dice, cuando el apóstata comienza a orar, cuidado, tu liberación está cerca. No hay lugar inapropiado para una oración ferviente cuando Dios comienza a tratar con un hombre. Pudo haber sido en otro lugar, pero el vientre del gran pez fue el mejor lugar para arrepentirse. ¿Hace cuánto no oras en verdad? ¿Hace cuánto no has buscado a Dios en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue un clamor desde el quebranto de tu corazón? Cuando le suplicaste a Dios, perdóname. La restauración comienza cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a clamar a Dios. Otro punto importante en el capítulo 2 de la oración de Jonás es que es un paralelismo. Su oración, es decir, la oración de Jonás, es una referencia a una oración de Salmos. Jonás conoce la escritura y la cita. Eso es maravilloso. Jonás 2:2 dice, clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó. Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Jonás 2:3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Salmo 88:6-7, me has puesto en el hoyo profundo, todas tus ondas han pasado sobre mí. Jonás 2:4, desechado soy delante de tus ojos. Salmo 31:22, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Jonás 2:5, las aguas me rodearon hasta el alma. Salmo 69:1-2, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.
Jonás 2:6, mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío. Salmo 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este paralelismo no es accidental. Jonás está orando con la escritura. Él la conoce, él la sabe. Y en su momento más oscuro, cuando no hay nada más que hacer, él recurre a lo que ya conoce, los salmos. Esto nos enseña que la forma espiritual previa es crucial. La oración de Jonás no es original, pero es auténtica. Es una oración bíblica, moldeada por el conocimiento de la palabra de Dios. Bíblica, moldeada por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra memorizada se convierte. ¿Sacamos suficiente tiempo para memorizar la escritura? Ante la aflicción, podemos ir a agarrar esos textos y recordarlos y clamarle a Dios con ellos en un entendimiento. O podemos recordar esos textos bíblicos y que puedan traer paz a nuestra alma. La memorización no es algo simplemente para que usted pueda expresar conocimiento a otros. La memorización también tiene un propósito. Que usted pueda recordar los textos en su mayor aflicción. Antes de la tentación. Jonás lo sabía y lo recordó en medio de su angustia, de su dolor. Fue y citó los salmos. Jonás 2:2 nos dice, y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás reconoce su aflicción. No minimiza su situación. Se siente en el Seol, en el lugar de los muertos. Pero desde allí clama. Y Dios lo escucha. Algo siempre pasamos por alto. Dios oye siempre nuestra oración. Joel Vicky dice, me encanta esta frase, la fe nunca le da la espalda a Dios, se aferra a Él incluso en las entrañas del infierno. Cuando menos pensamos que Dios nos puede escuchar, Él está ahí escuchándonos. Cuando pensamos que estamos en el hondo más profundo, es más, Jonás estaba en lo más profundo, estaba dentro del mar, estaba en el pez, no había luz. Y en su angustia, clamó a Jehová y él lo oyó. Estamos viendo una lucha interna que está sucediendo en Jonás. Por un lado está su desesperación, está en el Seol. Y por otro lado tiene esperanza. Jehová me oirá. Esto es un claro reflejo de nuestra vida. La lucha espiritual entre la carne y nuestro espíritu. Cuando queremos escuchar a nuestra carne, pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha alejado de nosotros. Pero ahí es cuando nuestro espíritu se levanta y recordamos la escritura y entendemos que Dios es omnisciente y omnipotente, omnipresente. Él está escuchándonos. La tristeza, el desánimo, la desesperación puede hacernos querer huir. Pero como Jonás podemos ver la luz de Cristo que llena toda nuestra alma. Es interesante notar, Jonás está dentro del pez. Cualquier otro hubiese pedido, sácame Señor de este pez. Pero no Jonás. Sácame o libérame, muchos pudieron haber dicho. Pero no, su oración no es así. No es por una liberación física que clama Jonás. Es por una restauración del alma. Oh Dios, he pecado contra ti.
Mi alma anhela tu presencia. Como el salmista dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jonás lo entiende. Él no clama por la liberación física, no le importa la muerte. Él clama por una liberación espiritual. Jehová me oyó. Ese es su clamor en el vientre del pez. Eso es lo que todo creyente debe tratar de buscar en ese momento de aflicción. Ya sea que estemos cerca de la muerte, ya sea que hayamos pecado contra Dios. Nuestro corazón debe anhelar, buscar a Dios. A veces nos centramos muchas veces en que Dios nos saque de esa aflicción. Dios, sácame, libérame de esto. En lugar de entender que eso no debería ser nuestro clamor. Dios, libera mi espíritu y permite que se acerque a ti. Perdona mi pecado. ¿Te sientes hoy en el Seol? En lo más profundo, clama a Dios. Él escucha. No hay lugar tan oscuro para que su oído no pueda llegar. Jonás 2:3 nos dice ahora, me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoce que no fueron los marineros los que lo echaron al mar, sino Dios. Esta es fe. Él entiende quién es el que dirige y controla todas las cosas. Es la mano de Dios en la aflicción de Jonás. Él entendió que quien ha dirigido todo es Dios y el que lo tiene ahora en el vientre del pez es Dios. Como dice Albert Martin, el hombre de fe ve más allá de las causas secundarias. Es decir, un hombre de fe ve más allá de las cosas que están sucediendo, de la aflicción que está pasando. Él ve más allá y entiende que Dios es el que lo ha llevado a ese momento. Dios ha dirigido todos los pasos. Aún hay, y cuando hayan cosas que no nos gustaron, Dios dirigió esa aflicción para llegar al conocimiento verdadero de Él. Y cada aflicción del creyente lo va a llevar cada vez más a un íntimo conocimiento de Dios. Alegrémonos por la aflicción, porque esa nos lleva a una mayor intimidad con Dios y nos prepara cuando estemos eternamente con Él. ¿Usted puede ver la mano de Dios en su dolor? ¿O solo ve a las personas que le hirieron? La fe reconoce que Dios usa incluso la aflicción para restaurarnos. El texto ahora dice, Jonás 2:4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí hay una tensión entre el sentimiento y la fe. Jonás se siente desechado. Desechado soy, pero afirma, aún veré tu santo templo. Como dice Vicky, dos de las palabras más poderosas en la Biblia son pero y aún. Aún veré tu santo templo. Su sentimiento se siente desechado. Está en el vientre del pez. Dios lo arrojó ahí. Pero él dice, aún veré tu santo templo. Aunque parezca que Dios está lejos de nosotros físicamente, para el creyente Él está más cerca. Su misericordia se muestra
Él no nos abandona. ¿Te sientes lejos de Dios, abandonado por Dios? Aún puedes mirar y clamar a Dios. La fe no niega la realidad, pero afirma la esperanza. Aún podremos ver su santo templo. Aunque la angustia y la aflicción puedan asfixiarnos y pueda parecer que Él nos ha abandonado, para el creyente siempre va a existir la esperanza, la eternidad. Cuando todo el mundo se haya destruido, la esperanza va a seguir ahí, confiando en Dios. Aún podremos verlo. Jonás 2 del 5 al 6, hasta la parte A del 6, dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ese es el punto más bajo de Jonás. Él está al borde de la muerte. Se siente encerrado, sin salida alguna. No hay forma de salir. Está dentro de un pez. Está dentro del mar. Pero es aquí donde la gracia irrumpe. Sinclair Ferguson dice: la gracia de Dios se manifiesta con más fuerza cuando la naturaleza se quiebra. Cuando estamos quebrados, destruidos, es cuando esa gracia más se manifiesta. Usted está en el fondo, se siente solo y sin salida. Dios puede encontrarlo allí. No existe lugar tan oscuro para que Dios no pueda llegar. A veces necesitamos tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Jonás 2:6 al B. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El versículo 6 es el punto principal del quiasmo. Esto es una estructura literaria que va desde el versículo 1 al versículo 9. Eso implica dos cosas. El quiasmo normalmente se daba para que se pudiese ser memorizado. Es decir, que el texto de Jonás tenía un propósito de que pudiese ser memorizado su oración. Pero también el quiasmo quiere representar un punto central en todo el texto. ¿Cómo lo leemos? Versículo 2, Jonás clama a Jehová en su angustia, Jehová responde. Versículo 9, la salvación es de Jehová. Versículo 3, Jonás es arrojado al abismo. Versículo 9a, Jonás promete sacrificios y votos. Versículo 4 y 5, Jonás se siente desterrado de la presencia de Dios. Versículo 8, mención de que Dios lo ha abandonado por sus ídolos. Versículos 5b y 6a, las aguas lo envuelven, casi muere. Versículo 7, al desmayar su alma, recuerda al Señor. Eso es como, para tratar de explicarlo, es como una X. O como la figura de mayor o menor. Y lo que hace es que se vuelve un espejo. Cada versículo es un espejo y lo que quiere es mostrar un punto central en todos ellos. Y el punto central en todo este texto es el versículo 6b, donde dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Este versículo 6 representa algo importante. Jonás está destacando algo esencial en este versículo. Y es el centro de la oración de Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Cuántos podemos decir eso? Tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás 2 no es simplemente una oración desesperada. Ya sabemos que es una oración con salmos, pero también es una oración con propósito. Desde el lugar más oscuro, es una confesión de redención y restauración. Es el testimonio de un hombre que ha sido quebrantado por Dios, no para ser destruido, sino para ser restaurado. Como bien señala Albert Martin,
Este capítulo no es una transcripción literal de una oración compuesta en el vientre del pez, sino una síntesis inspirada de los elementos espirituales que marcaron el proceso de restauración de Jonás. Es decir, esta oración está representando cómo es que Jonás fue restaurado. Nos debería llamar la atención, porque también nosotros fuimos restaurados como Jonás. Jonás, en la presencia de Dios, decidió huir, fue a Job, luego de Job al barco, del barco al mar y del mar al vientre del pez. Cada paso ha sido un descenso físico y espiritual, pero ahora en lo más profundo comienza su ascenso, no por sus fuerzas, sino por la gracia soberana de Dios. Sinclair Ferguson dice: la oración de Jonás es el punto de inflexión espiritual. Es el momento cumbre cuando Dios ha decidido ejecutar su obra. Es el momento en que la gracia comienza a restaurar la vida de Jonás, donde la rebelión había roto, la restauración viene a sanar. Les explico todo esto porque es importante entender el énfasis del capítulo 6. La huida de Dios, el quebranto, la aflicción de Jonás, lo llevaron a ver la gracia redentora. Aquí está la intervención divina. Dios no solo escucha, Él actúa. Saca a Jonás de la muerte. Esta es una imagen de la resurrección de Cristo. Como Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, la expresión, sacaste mi vida de la sepultura, es una alusión directa a eso. Cuando Jesús también fue levantado al tercer día, resucitado. Y esa expresión también, sacaste mi vida de la sepultura, como les decía, es un paralelismo al Salmo 33. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Es una alusión directa a los salmos de resurrección. Este versículo es una anticipación de la restauración de Cristo, un eco profético del triunfo de Cristo en la cruz, no solo en el sentido tipológico, sino como parte del patrón redentor de Dios. Muerte seguido de vida, juicio seguido de restauración. Muy similar al Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios está anticipando con Jonás a Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección. Y hoy que vamos a efectuar el bautismo, es eso también. Nuestra muerte y también nuestra resurrección, nuestra restauración. Dios puede resucitar lo que tú crees que está muerto. Tu fe, tu matrimonio. Él es el Dios que saca vida de la tumba. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos. Y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Tiene el poder Dios para dar vida? Claro. La dio a Jonás. Nos la dio a nosotros. Y en especial su Hijo demuestra que Él puede tener vida aún en la muerte. Porque Él conquistó el imperio de la muerte. Jonás 2:7 ahora nos dice, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás recuerda,
La memoria espiritual es clave en la restauración. Recuerda quién es Dios y qué ha hecho. Y clama. La oración es el lenguaje de la fe que recuerda de dónde nos sacó Dios, qué ha hecho Él por nosotros. Recuerda el Señor, el quebranto. ¿Recuerda usted el quebranto que Dios ha traído a su vida? De cómo lo sacó Dios de ese lugar espantoso. ¿O solo piensa en usted mismo? La restauración comienza cuando dejamos de mirarnos a nosotros y cuando empezamos a mirar la gracia y misericordia de Dios. Jonás 2:8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás reconoce su idolatría, no solo la de los paganos, sino la suya propia. Su nacionalismo, su orgullo, su desobediencia eran ídolos. Albert Martin dice, Jonás confiesa que ha sido un idólatra. ¿Qué ídolos te han alejado de Dios? Tu comodidad, tu reputación, tu control. ¿Has abandonado a Dios por tus propios ídolos? Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando llegamos a tocar fondo, cuando llegamos a un lugar tan oscuro, alguien se podrá poner a pensar, ¿y mi casa? ¿Y mi carro? ¿Mi dinero? Es que ya estás en el fondo. Cuando tocas fondo, no puedes pensar en vanidades. Es una vanidad ilusoria, deja de tener sentido. Es hasta ese momento cuando Jonás entiende que todo ha sido vanidad. El predicador también lo dice en Eclesiastés. ¿Qué cosas ha llegado a hacer que tu corazón se desviva por ellas? Que no puedes decir, Señor, a ti me entrego. Tus estudios, tu vida laboral, aún tu propia familia puede ser un ídolo. Si no entiendes que tu devoción debe ser solo a Él. Lastimosamente, a veces necesitamos llegar a ese tipo de aflicción para poder entenderlo. Pero hoy, que tal vez no ha llegado a ese tiempo de oscuridad, no deberías de meditar. ¿Cuáles son esos ídolos que te han transformado y te están alejando de Dios? Es que en la muerte usted no va a tener nada, no va a llevar nada. Y todo aquello que hoy por hoy está haciendo que se desvíe su vida espiritual, no tiene ningún significado. Todo es ilusorio. Y es lo que Jonás está entendiendo. Él está en el vientre del pez, está en lo oscuro. Ya no piensa en su nacionalismo, ya no piensa si es orgulloso. Ya Dios lo destruyó y le quebrantó su orgullo. Él sabe que todo lo demás es vanidad. Y es lo que debería entender el creyente. Todo lo demás es vanidad. Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí está la reconsagración de Jonás. Jonás no solo clama, se rinde ante Dios, promete obedecer, reconoce que la salvación es solo de Dios. Como dice Joel Vicky, la fe nunca le da la espalda a Dios, se aferra a Él incluso en las entrañas del infierno. De nuevo, esa frase me encantó, pero es una verdad. Esta frase resume la teología de todo el libro. Dios salva. No por mérito, sino por gracia. Esa confesión es también una crítica implícita al pueblo de Israel. La salvación no es de Israel.
es de Jehová. Esa verdad prepara el camino para la conversión de Nínive en el capítulo 3 y para la confrontación de Jonás en el capítulo 4. Y definitivamente debe ser una verdad viviente en tu vida. La salvación es de Jehová. ¿Está dispuesto usted a rendirse de nuevo? La restauración incluye obediencia genuina. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios habla, el pez obedece. Jonás es liberado, la restauración está completa, pero no es el final, es un nuevo comienzo. El verbo mandó refuerza nuevamente la soberanía de Dios. Dios mandó y el pez obedece. Y obedece más que su profeta. Este detalle es crítico y sutil, pero poderoso. La creación obedece al Creador. Aun y cuando el siervo no tanto. Y esto debería de confrontar nuestras vidas. ¿Cuánta obediencia estamos haciéndole a Dios? ¿Obedecemos su palabra? Somos como Jonás, desobedientes. Este versículo también inicia una nueva etapa. La restauración no solo es personal, sino misional. Dios le mandó una misión a Jonás, ir a predicar a Nínive. Jonás es liberado no para volver a su vida anterior, sino para cumplir su llamado. Tú no fuiste llamado simplemente para quedarte en una banca, sentado, sin hacer nada. Si es así, tienes un problema grave, enorme, diría yo. Dios no te llamó para que tú vivieras tu vida como tú quieres. Dios te llamó para servirle a Él. Y Jonás lo entendió. Vamos a ver que en el siguiente capítulo lo primero que hace Jonás es obedecer. Tu vida no está para estar sentado en esa banca, para esperar recibir, para solo escuchar. Nuestra misión de evangelismo es un propósito lidiado a esto. Dios salvó a Jonás para que fuera y predicara a Nínive. Dios no te salvó para que estuvieras encerrado, para que estuvieras callado del evangelio. Dios te salvó para que llevaras el mensaje, para obediencia de Él. ¿Está listo usted para obedecer, para salir del gran pez y caminar en la voluntad santa, soberana y poderosa de Dios? Este versículo también nos apunta a la tipología de Cristo. Tiene una dimensión enorme, profunda. Jesús mismo interpreta la experiencia de Jonás como una señal mesiánica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es un tipo de Cristo. Su descenso al mar, su permanencia en el vientre del pez y su liberación prefiguran la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero hay una diferencia esencial. Jonás fue tragado por el pez por propia desobediencia. Cristo descendió a la tumba por la obediencia perfecta y por los pecados de otros. Cristo es un mayor y mejor profeta. Donde Jonás falló, Él triunfó. Jonás debe ir a Nínive, pero huye. Cristo debe ser entregado a muerte. Él sí cumple. Jonás debía llevar el mensaje, pero rehúsa hacerlo. Jesús nos muestra en cada palabra la voluntad del Padre. Jonás no quería la restauración de Nínive. Era un pueblo que no merecía la misericordia. Jesús tiene misericordia. Él mismo se pone como sacrificio para la misericordia de muchos. La historia de Jonás no solo nos habla de la restauración personal, sino del evangelio eterno y la restauración del pueblo de Dios.
Nos recuerda la salvación es del Señor. El verdadero Jonás, que descendió voluntariamente a la muerte para que nosotros pudiéramos ser restaurados, para que fuéramos vomitados de este mundo. Jonás 2 es un canto de restauración. Es la historia de un hombre que huyó, fue quebrantado y restaurado. Es la historia de muchos de nosotros. En su aflicción, cuando expresó la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando sudaba gotas de sangre, es mostrada la mayor aflicción de todas. Enfrentar todo el peso de la ira de Dios, cargar el peso de nuestros pecados, ser despreciado, azotado, maltratado. ¿Qué mayor aflicción que esta? Gloriémonos, hermanos, por nuestra aflicción. Que hoy podamos ser llamados hijos por nuestra aflicción. Que nuestro sufrimiento hoy nos lleve al trono de la gracia, a una intimidad más profunda con Dios. Sin su dolor y el pago de su sangre, hoy seríamos ignorantes en este mundo, pero su aflicción nos salvó. Le repito nuevamente, para finalizar lo que dice Vicky, la fe nunca le da la espalda a Dios. Se aferra a Él, incluso en las entrañas del infierno. Clame hoy a Dios. Vamos a orar. Dios bendito, misericordioso, amoroso, grande, tardo en ira. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra podemos ver todo el plan redentor de tu Hijo, la obra. Podemos gloriarte a ti cada vez más, con un mayor conocimiento de todo tu poder. Y también, Señor, en la Escritura podemos entender cómo nos restauras, cómo nos salvas y cómo nos sacas del hoyo más profundo. Sacaste a Jonás del vientre del pez, nos sacaste a nosotros también. Te damos gracias y gloria. Y permítenos, Señor, ser obedientes a ti, a tu palabra. Que la salvación no sea para estar sentados, expectantes de lo que sucederá, sino que busquemos, Señor, servirte, honrarte y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Recordando siempre que la salvación es de Jehová. Amén.